Miércoles 17 de enero de 2024, amigos, amigas, ya estamos aquí en las Guarmis con un poquito de frío. Me dirá usted cómo se siente en esta mañana, si le bajo, le sube el ánimo con el frío, pero bueno, vamos a activarnos y vamos a ver qué pasa en nuestro país. Lastimosamente tenemos un reporte del Cuerpo de Bomberos de Quito, Policía Nacional, Panavial, que han acudido hasta la vía 35 en la ruta Pifo-Sangolquí para atender un siniestro de tránsito. Según los datos proporcionados, las instituciones que dan respuesta manifiestan que hay personas afectadas y lamentablemente también se hablaría de un ciudadano fallecido en este siniestro de tránsito. La alerta se ingresó al 911 a las 7:15 de este miércoles. Bueno, y también la madrugada de este miércoles, la Fiscalía y los equipos tácticos de Policía Nacional han efectuado un allanamiento en una vivienda de la parroquia de Cumbayá, en el nororiente de Quito. Las imágenes las tomamos de otro medio de comunicación, también hacer la mención, estas son imágenes de Priscila Cadena en su cuenta de X, porque han sido pocos medios los que han sido avisados para la cobertura de este allanamiento. Los funcionarios revisaron minuciosamente la casa y encontraron una considerable cantidad de armas de fuego y municiones, más de 100 armas, además una persona detenida, un sujeto de 65 años que se encontraba en el interior del inmueble y que será puesto a órdenes de las autoridades. Se presume que las armas iban a ser comercializadas a las organizaciones criminales que operan en el país. Actualmente 22 grupos delictivos han sido declarados como terroristas por el presidente Daniel Noboa dentro de la declaratoria de conflicto interno que rige a escala nacional. Claro, es una casa, se ve lujosa, en un sector también pues privilegiado en Cumbayá. No se sabe hasta el momento si esta casa es arrendada, si el propietario está involucrado en este hecho, pero es cierto que había también un reclamo de parte de la ciudadanía que pudo haber presionado a las autoridades para ejecutar este allanamiento en esta zona, porque lo que habíamos visto es que solamente se estaban direccionando hacia los barrios más populares del país, en zonas como la provincia de Guayas, en Manabí, en Quito también, en Pichincha. Lo habíamos visto solo en zonas empobrecidas, y la exigencia de la ciudadanía es que si realmente van a atacar el problema, que se tomen en cuenta todos estos recovecos que tiene el crimen organizado y que ataquen la parte financiera, que es la que sostiene el crimen organizado en el país. Vamos a escuchar también a la Policía Nacional. Gracias a Néstor Aguilera, nos permite también compartir este audio de una entrevista realizada el día de hoy en Radio Majestad. Nosotros hemos venido trabajando en conjunto con Fuerzas Armadas. Ayer mi general Wilson Pavón, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, tuvo ya un acercamiento también mucho más profundo con Fuerzas Armadas para trabajar en conjunto. No olvidemos que todo el transporte de armas y explosivos de control corresponde a las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso hemos pedido también que debe existir mucho más controles al ingreso de la ciudad de Quito por parte de miembros de Fuerzas Armadas, operativizando a través de ¿qué? De operativos CAMEX para trabajar en conjunto por todos los ingresos de Quito. Ahora, como usted bien lo dice, nosotros no se escapa ningún barrio. Puede ser un barrio en el cual, o en un sector en el cual sea de clase media alta o de clase alta, pero ahora todos sabemos que las organizaciones terroristas y delictivas, a través del chantaje, de la extorsión, del tráfico de sustancias o traficalización, tienen mucho dinero y pues pueden albergar o arrendar domicilios donde ellos piensan que la policía a través de sus sistemas no va a llegar, pero nosotros estamos dando resultados, estamos de frente contra esta lucha. La Policía Nacional está trabajando incansablemente en contra de estos grupos terroristas. ¿Para qué? Para dar seguridad a nuestros conciudadanos. Lo que nos interesa, por misión constitucional, nosotros estamos trabajando para dar seguridad y estamos de frente contra esta lucha, y una vez más demostramos ahora en Cumbayá que con el análisis que he realizado, tanto del subsistema investigativo como el subsistema de inteligencia en coordinación con el eje preventivo, pues estamos dando estos resultados. Sí, estoy viendo imágenes también de Coavisa en una vivienda. Lamentablemente se advierten vehículos de lujo, una casa grande, enorme, un lugar donde nadie pensaría que puede haber un arsenal, y desafortunadamente estamos viviendo esto, coronel. Así es, como le manifiesto, ahora todas estas organizaciones terroristas poseen mucho dinero, pues, y pueden, ya no es el típico como hace 10 o 15 años, ¿no? El ladronzuelo, el que arranchaba, el que robaba. Ahora ya son grandes organizaciones que tienen nexos hasta con diferentes países, y pues lo que les permite tener gran cantidad de dinero y rentar estas propiedades de lujo, en el cual se supondría, como usted lo manifiesta, no van a estar presentes, pero lo están.
Cambiar también un poco el enfoque y dejar de decir que solo las personas empobrecidas son criminales, son grupos criminales. No es así. En cualquier circunstancia, pues hay personas, o en cualquier clase social, por decirlo de alguna manera, están personas involucradas con el crimen organizado. De hecho, muchas veces, pues por ponerse un terno elegante, pasan desapercibidos y no son investigados, y lo hemos dicho reiteradamente en este espacio. Dejen de ver solamente a los grupos empobrecidos, que además tienen otras vulnerabilidades. Vayan también a los barrios de la gente que pues ostenta de tener mucho dinero, que se van a encontrar con muchas sorpresas. Amigos, estamos con ustedes, son las 9:20. Gracias por su sintonía, por sus reportes a través de Radio Pichincha Multimedia, sus inquietudes, también reportes desde su barrio, desde su comunidad, no dejen de hacerlos. Bueno, estamos a nada de tener un tratado de libre comercio con China. Pero, ¿de qué se trata? Rápidamente, hay que saber que el TLC con China ya fue firmado en mayo de 2023 por Guillermo Lasso y se enfoca en bienes y mercancías, es decir, todo lo que nos llega. Ustedes saben, hay muchos productos que dicen hecho en China. Él es el primer TLC que firmaríamos con un país de Asia y somos el cuarto país de Latinoamérica en firmar un acuerdo con China, el primero en incluir el comercio electrónico, que ese es un punto importante que lo vamos a abordar. El TLC con China necesita ser aprobado por el Pleno de la Asamblea para poder entrar en vigencia, necesita 70 votos nada más, y hay que pensar qué es lo que dicen los distintos sectores que se ven involucrados. El objetivo, nos dicen, es aumentar las exportaciones e importaciones, reducir aranceles, promover el ingreso de más de 4,000 productos chinos sin aranceles, desde juguetes hasta tecnología, atraer la inversión extranjera a través del comercio electrónico. Desde el gobierno y sectores empresariales están defendiendo y lanzando cifras como que el potencial exportador es de alrededor de 2.965 millones, el 89% de los productos que mandamos a China tendrían una reducción de impuestos y dicen que se cuidaría a sectores sensibles como el de textiles y confecciones, metalmecánica, calzado, cerámica, madera, plásticos, y se mejoraría la matriz tecnológica del país con productos chinos. Eso es lo que dice el gobierno y los sectores empresariales, pero también existen sectores que están analizando el tema desde una mirada mucho más amplia. Hablan de los residuos dañinos para el ambiente, para la sociedad, las semillas genéticamente modificadas o transgénicas que atentan contra la soberanía alimentaria, productos en masa de bajo costo que al no tener aranceles causan una competencia desequilibrada para la economía popular, los emprendimientos y también los sectores campesinos, ¿no? También dicen que generaría un aumento de la dependencia de Ecuador con China y que también hay algunas contradicciones entre esta mirada de fortalecer la producción nacional, porque es muy difícil competir con China, con ese mercado que supera a muchísimos otros, ¿no? Así es que bueno, vamos a conversar el día de hoy con colectivos ciudadanos que se oponen a la firma o a la implementación de este tratado tal como está establecido, y le vamos a dar paso a Laura Suárez, vocera de la Alianza Basura Cero, para hablar acerca del TLC con China, que ellos dicen permitiría el ingreso de basura tecnológica. Laura es politóloga, defensora de derechos humanos y de la naturaleza, cofundadora y directora nacional de la Fundación Plástico Project, miembro de la Alianza Basura Cero y con más de 10 años de experiencia en cooperación internacional y diplomacia. ¿Cómo estás? Bienvenida, Laura, gracias por acompañarnos acá en este espacio de las Guarmis. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por esa tan importante introducción. Bueno, decíamos ahí las preocupaciones que tienen algunos sectores y también cuál es la mirada del gobierno y sectores empresariales. ¿Qué dicen ustedes que es lo más peligroso de este Tratado de Libre Comercio? Muchas gracias. Precisamente varias de nuestras preocupaciones van enfocadas al tema ambiental y violación de derechos humanos y de la naturaleza. En este sentido, una de las alertas más grandes es, por ejemplo, que dentro del capítulo 4 se incluye también el comercio transfronterizo de desechos plásticos, donde se incluye chatarra, desechos de manufactura, una cantidad, es una lista bastante amplia, donde esto implicaría además que el Ecuador entonces sería importador de desechos
desechos plásticos. Esto es una alerta, si bien no es explícito que dice importar, es una alerta bastante importante porque al estar incluido dentro del tratado, esto abre la ventana para que esto también pueda ocurrir, y son dinámicas que ocurren dentro de acuerdos comerciales camuflados a través de como ventajas económicas, cuando realmente pueden ser una arma de doble filo al ponernos en riesgo con un control geopolítico. Estas son dinámicas que utilizan países desarrollados y del norte global, en los cuales a través de este tipo de convenios se genera la importación de desechos plásticos, y se ha conocido, y ya hay movimientos internacionales que lo reconocen, como el colonialismo de la basura. Es una forma nueva de control a través en la cual los países obviamente necesitan saber dejar sus desechos en algún lado, porque no todo es reciclable y no todo se puede transformar, y también el reciclaje implica muchas veces consecuencias ambientales y sociales bastante fuerte, porque la mayoría se hace con reciclaje químico. Entonces, lo que hacen es hacernos llegar la basura, y ahí es uno de los riesgos más grandes. Solamente como un dato importante, el Ecuador actualmente ya es receptor de alrededor de importaciones de alrededor de 42 países, en el cual el principal importador en este momento es Estados Unidos. Recibimos entre el 2018 y 2022, según datos de un estudio de la Alianza Basura Cero Ecuador, 48.480 más o menos aproximadamente de toneladas de plásticos, ya desechos plásticos, o sea, basura plástica en el Ecuador. Entonces ya tenemos esto. Ahora imaginemos la producción del mayor país con habitantes llegando a nuestro país. Es un riesgo súper grande en convertirnos el basurero de China, ¿no? Pero esto no lo están leyendo quienes están promoviendo el tratado. ¿Cómo es que se logra ingresar esta parte al Tratado de Libre Comercio? Consideramos como colectivos que realmente el tratado no fue analizado con todas las partes, no, por ejemplo, sociedad civil, colectivos, no fuimos incluidos y no se consideraron estos aportes. Entonces ahora ya firmado tenemos estas alertas donde también, por ejemplo, no solamente incluye el tema de desechos plásticos, también incluye, por ejemplo, algo que también nos alerta en el mismo capítulo, indica la exploración de recursos naturales del lecho marino, del subsuelo marino. Es una gran alerta, implica la explotación de recursos naturales de zonas que todavía no están siendo explotadas, y ya tenemos las consecuencias de la explotación petrolera y minera en nuestro país. Entonces, otro punto más que también nos llama la atención, otro más que por ejemplo, también las partidas arancelarias que están incluidas. Incluye también la partida 3915, que es por la cual se permite el ingreso de desechos plásticos, y por otro lado también están partidas en el capítulo 7.9, si no estoy mal, en la cual se incluyen, por ejemplo, especies que están en peligro de extinción en nuestro país y que son protegidos, como lo son los tiburones y las orquídeas. ¿Y no hay una regulación, alguna contraparte que permita? Porque bueno, en nuestro país hace poquito nada más estamos viendo cómo investigaciones nos muestran que hay productos que, por ejemplo, tienen plomo, por decirlo, ¿no? Y hay muchos otros productos que entran que son de muy mala calidad y que incluso tienen elementos tóxicos que pueden dañarnos nuestra salud, y nadie hace nada, no hay ninguna institución que pueda protegernos a los ecuatorianos de eso. Pero acá no se incluye ninguna contraparte que pueda de alguna forma cuidar el bienestar de los ecuatorianos. Lamentablemente dentro del tratado no lo hemos encontrado, y el tratado lo que permite ahora es como deja abierta esa ventana, ¿no? Al estar incluidas las partidas, al estar incluidos estos puntos específicos, es dejar abierta la ventana. Sin embargo, en el Ecuador no tenemos que recordar lo siguiente, como tú misma mencionas, tenemos marcos normativos que deben ser exigidos. Uno, somos un país defensor de derechos y de la naturaleza bajo la Constitución, y eso nos ha llevado a ser reconocidos a nivel internacional como un país que reconoce los derechos de la naturaleza, y esto tiene que ser considerado. A su vez, el Ecuador es firmante de convenios internacionales como el Convenio de Basilea, en el cual se controla el movimiento de derechos transfronterizos, el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, dentro de los cuales se incluyen los plásticos, porque hubo una enmienda en el año 2019 a través de la crisis por plásticos, donde se incluye también el control transfronterizo de los desechos plásticos. A su vez, también el Ecuador, al ser firmante de esto,
está promoviendo a nivel internacional un tratado global de plásticos, el cual busca contrarrestar toda la contaminación por plásticos. Actualmente el Ecuador es presidente del Comité de Negociaciones a través del embajador Luis Vallas, quien ha cogido la presidencia desde las últimas negociaciones, y el Ecuador presenta unas posiciones ambiciosas, sacando a la luz obviamente la ley de plásticos de un solo uso, por ejemplo, que está vigente en el Ecuador desde hace 3 años y todavía no se ha ejecutado, y también tenemos la ley de economía circular. Entonces se vende como un país súper amigable con el medio ambiente y a la vez está firmando un tratado que pone en riesgo y contrapone esta parte, ¿no? Nada nos sirve de que no te vendan sorbetes o no te pongan un sorbete en el jugo que compras en un centro comercial. Sí estamos hablando de esto que es a gran escala. ¿Qué pasaría? ¿Dónde irían los desechos que podrían llegar en el Ecuador? ¿Cómo está la contaminación de plástico distribuida en nuestro territorio? Esto es lo más grave. En el Ecuador únicamente, actualmente, solamente con los desechos y con las toneladas que ya recibimos, se procesa el 5% de nuestros desechos plásticos. Es decir, que el 95% aproximadamente está siendo enterrado, incinerado o coprocesado. El coprocesamiento implica volver a utilizar estos materiales, pero a partir de la quema en hornos cementeros. Esto genera unos impactos socioambientales, obviamente en temas de salud a las personas, en salud a nuestros ecosistemas. En el aire ya tenemos plásticos aditivos y químicos que son realmente peligrosos para la salud humana y que el Ecuador ya tiene esta situación. Entonces, ahora sumémosle, imagínate, toda la cantidad de desechos que podrían venir, sumando además algo que también dijiste en el punto anterior que se me fue, y es, por ejemplo, la cantidad de productos de dudosa calidad que también podrían venir y que obviamente como tienen un tiempo de vida más corto, entonces ¿dónde van a terminar ser desechados si el Ecuador no tiene tecnología para reciclar ese tipo de materiales? No lo tenemos. Se habla también de baterías y desechos electrónicos. El Ecuador únicamente recolecta, ni siquiera procesa, recolecta el 4% de los desechos electrónicos. El resto está quemado, incinerado o coprocesado, que realmente es una alerta grandísima a nuestro país y que también estamos intentando visibilizar esto como una de las grandes consecuencias para que no haya incineración de la basura, porque está prohibida bajo la ley ecuatoriana. ¿Han tenido contacto con legisladores? ¿Cuál creen que es la postura de la Asamblea Nacional sobre este tema o lo que va a pasar? Porque al final serán ellos quienes ratifiquen este acuerdo. Exacto, justamente hemos estado buscando el contacto con los legisladores y las legisladoras, sin embargo hemos tenido solamente la apertura de algunos pocos. Tuvimos el acercamiento con la Comisión de Relaciones Internacionales y logramos que una sola compañera de todos los colectivos pudiese tener un espacio para poderles explicar a los legisladores la importancia de este tema. Sin embargo, nos cerraron las puertas para el resto de organizaciones y ahora vamos como en un camino de hormiguita, intentando como hacer este cabildeo con los legisladores. No obstante, nuestra mayor alerta es que la presidencia culminó la sesión, levantó la sesión de la asamblea para que no siguiera el debate al ver que varios asambleístas estaban en contra del tratado, y ahora estamos a la expectativa. Justamente estábamos confirmando a ver si el día de mañana se levantaba la sesión de la asamblea. No lo han confirmado y esto también nos mantiene en alerta y les pedimos como ciudadanos y ciudadanas que estemos alertas de esta situación, porque en este contexto en el que estamos, en un estado de excepción, en la declaratoria del conflicto armado interno, en todas estas conmociones que también nos hacen estar un poco dispersos, posiblemente quieran aprobar un tratado que puede llevar unas consecuencias a largo plazo bastante significativas para nuestro país. Ustedes se enfocan en este tema de la basura que puede venir, que esta basura tecnológica, este plástico que puede llegar desde China, pero hay otros sectores que yo les mencionaba también, que tienen preocupación con el tema de semillas transgénicas, con otros productos. ¿Ahí ustedes manejan algo? ¿También han tenido contacto con otras organizaciones? Claro que sí. Actualmente nos hemos unido alrededor de 120 organizaciones que ya estamos firmando el pronunciamiento en el cual cada uno tiene su expertise, ¿no? Digamos, desde la Fundación Plástico Project, nosotros somos enfocados en plásticos, pero tenemos personas enfocadas en orgánicos, en semillas, en agricultura sostenible, y obviamente esto es una alerta para todo nuestra seguridad alimentaria también, y también nuestra soberanía.
Es preciso también mencionar que todo este tema de las semillas transgénicas puede poner también en riesgo nuestros territorios, porque se conoce que obviamente estas semillas tienen impacto sobre la tierra al no ser naturales, y que esto podría llevar a procesos de desertificación y otros impactos ambientales que ya lo han tenido países como en África, por ejemplo. Esto implica también desplazamiento de personas, implica incrementos de brechas sociales, o sea, realmente es un problema bastante grande, y lo que nosotros vemos es que este Tratado de Libre Comercio únicamente favorecería a los grupos de poder que están presionando porque esto sea aprobado, y no realmente a los pequeños productores, a agricultores, a quienes estamos cuidando la tierra, y también a los derechos de la naturaleza y a los seres humanos. Muchísimas gracias, importante exposición que hace con nosotros Laura Suárez, vocera de la Alianza Basura Cero, y el debate es amplio, ¿no? Lo mencionaba al comienzo, son muchos puntos que se están tomando en consideración. Hay quienes lo defienden y dan algunos argumentos que no convencen a todos, especialmente a quienes trabajan diariamente y pues han visto cómo también sus economías ya hoy por hoy se han visto afectados, porque es muy difícil competir con un mercado que también explota mucho a los seres humanos, ¿no? En la producción de lo que venden a todo el mundo, que lo venden a costos sumamente bajos. Y lo otro que lo mencionaba también Laura, esta situación medioambiental que nadie puede desconocer, que estamos sufriendo ahora mismo los efectos del cambio climático, y que los mayores productores de contaminantes en el mundo pues están sin saber qué hacer, ¿no? Y obviamente somos nosotros los que quedamos ahí expensas de lo que pueda pasar. Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, y únicamente decirles que no seamos cómplices también justamente lo que mencionabas de procesos de manufactura con violación de derechos humanos, y que prevalezcan los derechos de la naturaleza y también de los derechos humanos en nuestro país. Gracias. 9:36, una pausita y volvemos enseguida con más. Y en este lío que nos han metido, bueno, pues continúan también las alertas, lastimosamente, que vienen desde distintos puntos. El día de ayer nuestra compañera Evelyn Caiza estuvo en el sector de San Roque, ¿no? Porque más de 130 tacos de dinamita fueron encontrados afuera y 5 adentro de la UPC de San Roque la noche del lunes 15 de enero. Según la policía, la explosión de este material hubiese generado daños a 1 kilómetro a la redonda. Veamos el reporte que preparó nuestra compañera Evelyn Caiza. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Nosotros nos encontramos en San Roque y queremos mostrarles que la UPC de este barrio fue el escenario en donde sujetos habrían dejado la noche del 15 de enero unos tacos de dinamita. Bien habrían ingresado, como ustedes pueden ver por estos vidrios que están rotos, más de 5 tacos al interior del cuartel. Nos han sabido informar que la explosión de esto hubiese podido provocar daños a 1 kilómetro a la redonda, precisamente en un martes de feria, donde este sector es bastante concurrido, existen ventas, existen comercios, y por eso es que a esta hora del martes se encuentran más de 50 uniformados realizando operativos, revisando los autos, revisando a las personas, requisando también armas blancas que se puedan encontrar y objetos con sustancias de dudosa procedencia. Como ustedes pueden ver acá, esto es lo que hasta ahora se ha requisado, lo que la Policía Nacional ha requisado de los operativos que ha hecho a esta hora, después de que se registró la colocación de tacos de dinamita a las afueras de este cuartel. Vamos a conversar un poquito con la policía para ver qué es lo que nos cuenta y un poco más de detalles. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, soy el teniente coronel Juan Mauricio Chacón Enríquez, su comandante del distrito Manuela Sáenz. Teniente, se registró la noche del 15 un fuerte posible atentado que, si no era controlado, pues podía traer consecuencias fatales. Bueno, lamentablemente hay personas que están dedicadas a este tipo de intimidación para la Policía Nacional, tratando de alguna manera llegar con un mensaje negativo hacia todos los ciudadanos, pero sin embargo el accionar policial es inmediato y ha logrado minimizar este tipo de alertas que he tenido. En el interior del UPC se dejó 3 tacos, en la parte exterior 128 tacos de Emulnor 3000, que hubiera ocasionado una explosión de 1 kilómetro a la redonda, pero sin embargo el rápido accionar de las unidades especializadas de Explorer del GIR logró minimizar este tipo de atentado y a la vez también evacuar estos explosivos a un lugar seguro que corresponde tenerlos. Asimismo, cabe recalcar que todos son acciones de la delincuencia por la accionar
positivo que tiene la Policía Nacional, los operativos de control, los operativos de detención, ha generado este efecto que traten de intimidar, pero lo que hacen es fortalecernos, ya que sabemos que estamos haciendo bien nuestro trabajo y vamos a continuar. Se está realizando un operativo de control en todos los alrededores, ya que el día de hoy es feria en este sector y viene bastante gente acá y acuden los comerciantes, y por eso también tratan ellos de causar este tipo de conmoción que la Policía Nacional está evitando, dando esa seguridad que todos necesitan. Así es, si hubiese hablado posiblemente de la explosión que genere también daños económicos, sin embargo esto pudo haber cobrado muchísimas vidas humanas, ya que vemos que en la vereda de la UPC es donde se ubican también varias vendedoras, varios vendedores, vemos incluso que están con sus pequeños hijos. Si eso explota hubiese sido una tragedia. Ahora, se están realizando los operativos y yo quería consultar, ¿bajo qué parámetros es que ustedes detienen, digamos, a una moto, a un auto? ¿Bajo qué parámetros ustedes seleccionan a la persona a la que va a ser requisada? Bueno, se perfila de acuerdo a las características que tenemos nosotros ya conocimiento de personas que podrían realizar actividades ilícitas. En un vehículo, 4 personas en actitud sospechosa de sexo masculino o una con sexo femenino, se les hace el registro. Igual forma en motocicletas que andan 2 personas con cascos, los cascos oscuros, que tienen viseras oscuras, entonces se visualiza que no tengan placas, vehículos que no tengan placas. Todo esto nos da un perfilamiento de posibles sospechosos que estarían en actividades ilícitas. De igual forma se está registrando a las personas que se trasladan en taxis, más de una persona, posiblemente también buscan estos mecanismos de evasión de los controles policiales. Estamos trabajando en todos los sentidos y por eso se sienten afectados estas personas dedicadas a actividades ilícitas, porque saben el accionar de la policía está siendo eficaz y con esto tratan de intimidarnos. Ahora nosotros hemos visto que ya han requisado, acá vemos 2 armas blancas y algunos objetos en los que ellos consumen drogas. Esto fue requisado a personas que caminaban a pie, me imagino, que iban a pie, o no en algún vehículo. Bueno, ¿y bajo qué parámetros se las atrapa a las personas que van más a pie, digamos? Bueno, son personas que lo portan. Estas personas nos dan la incidencia que podrían causar actividades ilícitas, asaltos y robos a los transeúntes. También las pipas se retira a personas consumidoras que se trasladan en vehículos. Lamentablemente no hay una tipificación para poder detenerlos, pero sin embargo el accionar que nosotros hacemos es preventivo, que no estén estas armas blancas circulando en el centro histórico y personas dedicadas al consumo de sustancias estupefacientes no lo hagan en la vía pública, ya que todavía no se genera lo que es la norma legal para los que tienen estas cantidades muy mínimas, ¿no? Estamos trabajando en eso. Aún no se conoce nada ni se sospecha de algún presunto responsable. Las acciones investigativas lo están realizando las unidades especializadas, están haciendo levantamiento de información en todo el alrededor de las cámaras. Estamos trabajando en eso, cómo es información que debe compartimentarse por seguridad. Ellos son las personas encargadas, pero se está haciendo un trabajo del post-evento en donde nosotros estamos recabando toda la información para dar con los responsables y de esta manera brindar más seguridad. ¿Cuáles son las recomendaciones ya finalmente un poco para la ciudadanía que está todavía sumida, puede ser en un poco de pánico y ve un operativo policial para que no caiga en el nerviosismo y puedan confundirlo pues con alguien que quiere realizar algún acto delictivo? Bueno, la confianza primeramente a la policía, al trabajo, el despliegue que estamos realizando dinámico, más de 60 hombres en todos los sectores. Lo segundo es que las personas, si encuentran algo sospechoso, bolsos, no manipulen, no traten de abrir, llamen, por mínima que sea la amenaza, llamen a la Policía Nacional a través del EQ 911, e irá en primera instancia el patrullero del sector. Si verifica que efectivamente se trata de alguna amenaza explosiva, irá a la unidad del GIL de Explorer, quien realizará su trabajo. Se activarán los protocolos de seguridad, que serán los cercos de seguridad externos de esta amenaza. De igual forma, a la ciudadanía que sepa que tiene que portar sus documentos. Estamos en un estado al momento que vamos a verificar y ellos tienen que identificarse toda persona. Estamos trabajando en el área preventiva y que sienta esa confianza. Así como estamos aquí, estamos en todos los barrios, en todos los sectores, dando la seguridad y también esa confianza a la ciudadanía para que pueda laborar libremente. Los sujetos que colocan bombas o presuntas bombas o dinamita, como en este caso, utilizan las UPCs por obvias razones para atentar contra la policía, pero también los puentes y los mercados. ¿Cuáles son las razones de que estos lugares sean los elegidos para que los presuntos delincuentes pues coloquen estos artefactos ahí? Bueno, estas personas tratan de causar un daño mayor o tratan de realizar un tipo de eventos psicológicos delictivos en los cuales...
en los puentes porque son las conexiones de barrios, de sectores que son muy utilizados y eso genera también un pánico, entonces ellos tratan de causar este tipo de zozobra, pero sin embargo que estén tranquilos porque la policía está a las 24 horas, estamos haciendo un barrido en los sectores, estamos trabajando, el patrullero está dinámicamente en todos los sectores, igual estamos con grupos motorizados y también estamos con un grupo especial que se ha conformado en el Distrito Metropolitano aquí, en lo cual nosotros dinámicamente nos desplazamos a todos los sectores a verificar cualquier evento. Este tipo de operativos se está haciendo aleatoriamente en todos los distritos de aquí del distrito de Quito. ¿Cuántos uniformados están aproximadamente? Aquí estamos trabajando con 80 servidores policiales en todos los sectores dinámicamente, más el personal que se encuentra en los barrios, en todos los circuitos y subcircuitos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, esa es la información oficial que nos pudieron brindar a esta hora, pues como pudieron escuchar, este fue el escenario en donde presuntos delincuentes, presuntos antisociales dejaron atacos de dinamita a las afueras de una UPC y 5 adentro de la UPC. La policía los logró detectar a tiempo y no llegó a mayores, ya que el siguiente día de que lo hicieron era un martes de feria, en donde acá en San Roque se registran miles de personas, tanto comerciantes como compradores. Se encuentran realizando los operativos, esperemos que, bueno, pues esto no vuelva a pasar y con esta información regreso con ustedes. Pues precisamente preparándonos este reporte con algunos detalles acerca de estos hechos. Entre el 8 y el 12 de enero de 2024 en Quito hubo 105 alertas de bombas y explosivos, 19 fueron ciertas. Las falsas alarmas también impiden que se pueda enfocar la atención a hechos como estos, sin duda que se han encontrado los explosivos en esta zona. Gaby Cruz está con nosotros. ¿Cómo estás, mi Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi, amigos y amigas de las Guarmis, muy buenos días. Bueno, así es, y también vamos a arrancar ya con las noticias de la comunidad, nacionales también, y bueno, con esta que el día de ayer por la noche fue noticia, y es que Daniel Salcedo ya fue localizado y detenido en Panamá, así lo confirmó Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, mediante una providencia anexada al expediente. Saquicela ahí pidió que se inicie el trámite de extradición de Salcedo por el delito de delincuencia organizada en el marco del caso Metástasis. Ojalá hagan bien el proceso, porque en casos de femicidio, como hemos visto, les dejan pues sin hacer todos los papeleos necesarios y luego termina en nada. Pero esta detención se dio una semana después de que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, aceptara el pedido hecho por la Fiscalía para que Interpol publique la notificación roja a nivel internacional. Esta medida se pidió para Salcedo y Javier J. dentro de este caso que se desprendió de la explotación de 15 celulares del narcotraficante Leandro Norero. En el caso Metástasis hay actualmente 39 personas procesadas, entre ellos está el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Sí, Álvaro P.A., quien está vinculado en un caso de peculado como exgerente del Hospital Guasmo Sur, también fue detenido en Panamá el martes 16 de enero junto a Salcedo. Y bueno, es que el otro caso es que el 5 de enero de 2024, Salcedo y su hermano Noé Salcedo fueron sentenciados a 13 años de cárcel por el delito de lavado de activos. El Tribunal de Justicia, luego de analizar los hechos, dictaminó que los hermanos Salcedo deben pagar 3,9 millones de dólares, un monto que es el doble del dinero de lavado. Los jueces también ordenaron que cada hermano Salcedo pague $1.900.000 como reparación integral y que sus empresas también sean disueltas, liquidadas y sus bienes sean confiscados. Hay que recordar el caso de Daniel Salcedo, es muy curioso, sí, porque a él lo detienen porque se cae en la avioneta en la que iba, ¿no? Una avioneta que no tenía permisos ni nada. De película parecía eso. Sí, algo realmente impresionante, y ahí recién se enteran quién era Daniel Salcedo, a pesar de que tenía un montón de irregularidades en sus empresas y demás, así es que no fue mucho por la labor investigativa de la policía, pero luego se involucra en muchas otras cosas, y como bien tú mencionabas, estos casos llaman la atención. Hace unos días circuló un video en el que se lo veía en Panamá comiendo, ajá, así es. Y lo llamaba la atención porque él ya, ante esa alerta, debió fugarse, ¿no? Nuevamente salir corriendo, pero imagínate, como dicen, pues rompió la regla número 1, que es dar papaya, y pues la gente ahí, hay mucha gente de Ecuador que va a Panamá y que lo identifican, porque no fue que la policía lo estaba buscando, fue el que la gente que estuvo ahí, ecuatorianos, lo filmaron, pusieron el video en internet, y esto de alguna forma les obliga a las autoridades a
dirigir la búsqueda hacia Panamá y pues ya está detenido, falta el proceso de extradición. Así es, y bueno, en otras noticias les comentamos que la ley para la igualdad salarial entre mujeres y hombres ya se publicará en el registro oficial. Este 16 de enero el Pleno de la Asamblea, con 96 votos afirmativos, ratificó en el texto de 10 artículos 3 disposiciones generales y 2 disposiciones transitorias, tras la objeción parcial que hizo el presidente Noboa a esta ley. Este proyecto busca garantizar la igualdad de remuneración y cualquier forma de retribución económica entre mujeres y hombres en las instituciones públicas y privadas, para lo cual establece normativas. Así es, en la sesión de este martes el Legislativo acogió las observaciones del Ejecutivo a los artículos 2 y 3 relativos a la finalidad y a los principios rectores de la ley, que clarifican el texto y evitan ambigüedad normativa, mientras que se ratificó en artículos concernientes al ámbito de aplicación de la ley, definiciones, capacitación obligatoria y oportuna, reporte anual, obtención de certificación, procedimientos de reclamo, respuesta al reclamo, restitución de derecho, sanciones y otros. Marcela Holguín, asambleísta ponente y vicepresidente de la Comisión del Derecho al Trabajo, sostuvo que con esta ley el país tiene herramientas para enfrentar la brecha salarial entre mujeres y hombres en el campo laboral. Esperemos que se aplique, porque son leyes que están todavía en un papel y la aplicación es el meollo del asunto. Es lo importante. Y bueno, también comentarles que en el segundo día de la audiencia preparatoria de juicio por presunta violencia psicológica cometida en contra de Naomi Arcentales, la Fiscalía presenta su dictamen acusatorio sobre la base de 62 elementos de convicción que implicarían al agente fiscal Juan Carlos Izquierdo. Naomi, de 23 años, fue encontrada sin vida el 12 de diciembre del 2021 en un departamento de Manta, en donde vivía con Izquierdo. 2 autopsias realizadas al cadáver de la joven modelo coincidieron que se dio una asfixia mecánica, ahorcamiento. Si bien en su momento se presumía de un suicidio, la hermana de Naomi hizo públicos los chats en los que la joven le contaba que su pareja la golpeaba con frecuencia, pero los maltratos no solo habrían sido físicos, sino también psicológicos. De hecho, esta imagen se hizo viral porque se logró obtener la cámara de seguridad de un hotel o de un edificio en el que se ve cómo en público la golpea, nadie hace absolutamente nada, nadie lo detiene, y este tipo, este agente fiscal, Juan Carlos Izquierdo, continúa en la fiscalía, que es lo más llamativo, y es esta clase de seres humanos los que lastimosamente están en el ámbito de la justicia en nuestro país. Así es, bueno, esperaremos a ver qué pasa con esta diligencia, porque se va a reinstalar la audiencia, entonces estaremos pendientes de lo que suceda en este caso de Naomi Arcentales. Su madre es una luchadora, siempre la vemos en todas las movilizaciones, exigiendo justicia por Naomi, exigiendo justicia por muchas otras más. Son casos que nos deberían convocar, porque es una realidad muy frecuente, es algo que pasa mucho en nuestro país y debemos ya de una buena vez decir basta a los hechos de violencia en nuestro país. Por eso ha llamado la atención mi Gaby, acababa de ver unas declaraciones de la asambleísta Ana Galarza, que pedía que se elimine el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, ¿no? Olvidándose de que 8 niños y niñas son violados cada hora en Ecuador, que 300 llamadas de auxilio diarias recibe el ECU 911 por violencia intrafamiliar. Una mujer diaria es víctima de femicidio. Si hay que ahorrar el dinero, no puede ser en esto, no puede ser en la vida de las mujeres, ¿no? Así es que estas expresiones de legisladoras llaman muchísimo la atención y asustan sobre lo que pasa en el país. Pero bueno, aquí estamos hablando de muchos contextos, muchas violencias que están presentes. Por ejemplo, también llama la atención en el ámbito ya delictivo saber que Fito fue el último capo que Ecuador mantenía en prisión, Gaby. Qué curioso. Y bueno, tras conocerse que Adolfo Macías, alias Fito, escapó de prisión el pasado 7 de enero, las alarmas se encendieron. Las autoridades iniciaron la búsqueda del líder de los choneros, considerado el criminal más peligroso del país y el último capo que se encontraba en prisión. Pero ¿qué sucedió también con estos otros líderes de bandas delincuenciales? Pues aquí tenemos a Jorge Luis Zambrano, conocido como Rasquiña o JL, fue líder de la banda Los Choneros desde 2007 hasta su asesinato en diciembre del 2020. A él lo capturaron en 3 ocasiones, en el 2019,
2008, 2011 y 2013 en el gobierno de Rafael Correa y fue sentenciado a 20 años de cárcel. Dicen que ahí empezó todo, ¿no? Sí, aunque quienes conocen y analizan el tema de las cárceles dan algunos otros antecedentes. En 2019, cuando gobernaba Lenín Moreno y se desempeñaba como ministra de gobierno María Paula Romo, la pena de Rasquiña se redujo a 7 años. Así, en junio de ese año, JL obtuvo la prelibertad por haber cumplido más del 90% de su pena. Tras salir de prisión, Rasquiña llevó una aparente vida familiar. Sin embargo, el 28 de diciembre de 2020 fue asesinado en una cafetería de un centro comercial de Manta por un sicario que disparó a quemarropa contra él. Tras ese hecho, Fito, encarcelado en 2011, fue designado como el nuevo líder de los choneros. Así es, y bueno, alias JR vendría a ser Junior Roldán. Fue capturado en 2009, él pertenecía a la banda Los Choneros, sin embargo, a la par manejaba su propio grupo delincuencial, Las Águilas, y con su agrupación siguió trabajando de cerca con Fito y su gente. JR había sido sentenciado a 35 años, pero solo cumplió 14 años de su pena en la cárcel. Salió de prisión el 15 de diciembre de 2022 en el gobierno de Guillermo Lasso, debido a un habeas corpus parcial. Ya fuera de prisión, ¿qué pasó el 16 de marzo de 2023? JR sufrió un atentado que dejó 7 muertos, él quedó herido, se quitó el grillete electrónico y desapareció. Las autoridades iniciaron con su búsqueda para recapturarlo, sin embargo, solo se supo que JR el sábado 6 de abril había sido asesinado en Colombia con un disparo en la cabeza. Sí, bueno, tenemos también de los Lobos a Wilmer Giovanni Chavarría Barré. Él era alias Pipo, es el cabecilla de los Lobos. En 2013 fue capturado y condenado a 16 años de prisión. Sin embargo, en 2018 obtuvo su prelibertad por haber cumplido apenas el 52,8% de su condena. El exministro del Interior, José Serrano, señaló que Wilmer Chavarría habría aprovechado la pandemia del COVID-19 para fingir su muerte en 2020. Sin embargo, se presume que Pipo está en Holanda o en Turquía, desde donde articula su estructura de tráfico de drogas con la mafia albanesa. La mafia albanesa que, pues sabemos, tenía vínculos también con el gobierno anterior. La mafia albanesa, precisamente, el líder de esta mafia, Dritan Rexpi, fue capturado en 2015. Por sus delitos fue sentenciado a 13 años de prisión, pero solo cumplió 7 años. En noviembre de 2021, en el gobierno de Guillermo Lasso, se le concedió prelibertad. Miren ustedes, el 10 de noviembre de 2023, el primer ministro de Turquía, Ali Yerlikaya, informó que capturaron nuevamente a Dritan en Estambul. Así es, entonces esto es como... pues les vamos comentando lo que ha pasado en el país con esta crisis de inseguridad, ¿no? Así es. Y hay que pensar que cuando uno de ellos muere, alguien más toma el control y en esas disputas es que se generan pues todos estos hechos que vemos, estas disputas también dentro y fuera de los centros de privación de libertad. Y también cabe pensar en este momento cómo está ese reacomodo en medio de esta coyuntura de conflicto armado interno que ha declarado el gobierno nacional, pero que no sabemos cuál es la respuesta en realidad que están teniendo los grupos organizados, cómo se están moviendo, porque tampoco hay muchas luces por parte de inteligencia en nuestro país. 9:58, ya vamos cerrando, mi Gaby, les agradecemos a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa de las Warmis. Hemos tratado muchísimos temas, se nos quedan otros que ya los estaremos compartiendo en nuestros programas. Así es, y bueno, ya nos vemos el día de mañana con más información en las Warmis, pero también sigan conectados a la señal de Radio Pichincha y también en nuestras redes sociales con información minuto a minuto.